Ya habíamos visto que al principio que habían varias formas de abrir el Word, pero la más significativa era combinando las teclas Windows R y escribiendo WinWord para poder ingresar a un archivo de Word. Precisamente es lo que tenemos acá. Cuando yo ingreso acá, ya les dije, siempre es, bueno, lo que se recomienda es esto cerrar desde el principio, ¿no? Guardar. Lo puedo dar en el disquete para poder guardar el nombre del documento y el lugar donde lo voy a guardar, porque pasa que algunas veces podemos estar trabajando en una computadora de Word, perdón, una laptop. Tenemos un documento trabajado ya 4 o 5 páginas y por algunas circunstancias se nos apaga la máquina o se cuelga o alguna otra situación y el archivo queda nuevamente en cero. Para no tener que tropezar con eso, es siempre recomendable guardar desde el principio el archivo. Es decir, abro un archivo nuevo y le doy acá en el disquete para poder guardar. Se me abre esta ventana de diálogo, le doy un nombre, le asigno un nombre, le asigno un lugar donde guardar y le doy guardar. El archivo va a quedar así como está. En este caso no lo voy a hacer porque es solamente un archivo de prueba en el que vamos a explicar precisamente la edición de tablas en un archivo de Word. Antes de pasar a la explicación como tal, quiero eh, por ahí dar una definición a lo que es una tabla. Eh, esa tabla es básicamente un cuadro, ese cuadro que les voy a mostrar enseguida, estos cuadros que básicamente tienen columnas, estas que están de forma vertical, también tienen filas, estas que están de forma horizontal. En las mismas se pueden insertar o agregar textos, también se pueden poner imágenes y algunos otros gráficos estadísticos que se copian normalmente de las hojas de cálculo de Excel. Estas columnas y estas filas, no debemos olvidarnos sus nombres desde el principio: columna, 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 fila, fila, fila. Estas columnas y filas se pueden editar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Ahora vamos a ir a la edición de la misma, o más bien a la explicación de la inserción de tablas dentro de una hoja de Word. En el anterior tema habíamos hablado de esta parte de acá, la que precisamente estoy marcando, que habla de, o más bien que nos muestra las pestañas dentro de la hoja de trabajo. Cada pestaña, decíamos en la anterior lección, tiene un grupo de trabajo. En inicio tenemos un grupo de tareas o grupo de trabajo. En insertar también tenemos otro grupo. En diseño otro grupo, y así en todas las pestañas que tenemos en la hoja de Word. En el caso de tablas, necesariamente cuando queremos agregar algo, debemos ir a la pestaña insertar. A partir de esta podemos ir agregando todo lo que haga falta. En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en las tablas. Para agregar tablas hay 3 formas específicas y estas las vamos a ir viendo a detalle. La primera, que es esta primera opción, que como máximo tengo 10 columnas y 8 filas. Y de ahí puedo ir seleccionando el tamaño. Acá no tengo que hacer ningún clic ni nada. Solamente presiono un clic aquí, luego deslizo el cursor y me voy acomodando a la necesidad que yo tenga de las columnas. Una vez que ya alcanzo el número adecuado de columnas y filas, es cuando hago clic izquierdo en la misma. Y se me crea automáticamente la tabla. Esta tabla se la puede editar desde inicio hasta el final. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar precisamente con ello. Todas estas tablas
y la tabla es el conjunto de columnas y filas, se pueden ir cambiando. Yo les dije al principio que se puede insertar texto, así que voy a insertar un texto. La palabra Camargo es un texto. También les dije que se podía insertar una imagen, así que voy a tomar en cuenta. Y recuerden lo que les dije a un principio, es muy importante tomar en cuenta las pestañas. Cuando yo necesito agregar algo, siempre a la pestaña de insertar, ahí donde está tabla, tengo imagen que puedo seleccionar la imagen desde mi computadora o también de un disco extraíble como el flash memory o quizás algún disco duro extraíble. También puedo agregar imágenes prediseñadas, es decir, las que eh, son propias de la computadora. En este caso, para el ejemplo, voy a añadir una imagen. Mi amigo. Nosotros podemos ver ahora mismo, la imagen que está acá. El error que comúnmente se comete es achicar la imagen de esta parte o de esta parte. Hacemos esto y como ven la imagen se distorsiona. También hacemos esto de acá y se vuelve a distorsionar la imagen. Y eso no es conveniente. Cada vez que nosotros queramos hacer la imagen más grande o más pequeña, siempre es cómodo tomar de una de las esquinas e ir manejando el tamaño a lo que se acomode. ¿Ya? Hago esto porque cuando ustedes hagan en sus registros van a querer acomodar por ahí el escudo de su colegio, qué sé yo, por ahí el logo de su área, pueden hacerlo, ¿no? Esta imagen se puede trasladar a la celda que yo crea conveniente. ¿Cómo la traslado? Estoy en la imagen, está marcada la imagen y fíjense cómo cambia. Este es el cursor. Tengo una especie de I mayúscula, pero cuando la traslado el cursor sobre la imagen, aparece una cruz. Significa que puedo trasladar la imagen. Hago clic izquierdo sostenido y puedo mover a la celda que yo crea conveniente. Esa es la forma de añadir. También dijimos que se podía añadir cualquier gráfico. Esto tiene que ver con las formas. Podemos añadir cualquiera de estas. Y también podemos añadir gráficos, como dije, que tienen que ver con cuestión de estadística, qué sé yo. Podemos añadir cualquiera de ellos. ¿Ya? Estos gráficos siempre se acomodan a Excel para poder modificar eso, así que no lo vamos a hacer ahora porque no corresponde. Pero eso es una forma de añadir. Lo mismo se hace con esto para manipular el tamaño de la misma, ¿sí? De cualquier esquina para no perder la esencia del gráfico. Bueno, como eso es lo que no vamos a trabajar, lo vamos a dejar fuera y lo mismo también con la imagen, la vamos a dejar fuera. Dentro de este cuadro, perdón, de esta tabla, puedo hacer las modificaciones que yo crea conveniente. La primera, puedo ir añadiendo, llevo el cursor al final y presiono la tecla Enter. Cuando hablo de la tecla Enter, me refiero a esta tecla. De algunos viene también del tamaño de esta, pero siempre está por acá con este símbolo, con una flecha y perdón, con una flecha a la izquierda y una pequeña vertical. Entonces, es la forma, llevo el cursor a la final, presiono la tecla Enter y se van creando las filas que me haga falta. En el caso de ustedes que tienen el Microsoft 2016, cuando ustedes llevan el cursor justo donde yo lo tengo ahora acá, en una de las líneas, en cualquiera de estas, a ustedes les va a aparecer, en vez de esa flechita que a mí me aparece porque yo tengo el Word 2010, a ustedes les va a aparecer un símbolo de más, significa que pueden añadir una columna más. Cuando llevan también su teclado acá,
también les va a salir otro símbolo de más y pueden añadir otra fila más. Acá, otra fila. Estas que están de forma horizontal son filas. ¿Sí? Esa es la forma. Bueno, antes de seguir con esa explicación, pasemos a la forma número 2 de insertar una tabla dentro de una hoja de Word. Yo les dije acá que el máximo era de 10 columnas por 8 filas, ¿no? Así como se muestra acá en la vista previa, acá la que se crea. Pero imagínense que ustedes tienen estudiantes, por ejemplo, 40 estudiantes por curso. Además, tienen que añadir un cuadro ahí para poner el título, nómina de estudiantes, curso, unidad educativa, docente, gestión, etcétera. Necesitan como unas 45 filas, por ejemplo, y aquí apenas tengo 8 filas. Entonces, la segunda opción nos ofrece esa posibilidad, entrando acá, insertar tabla. Me pregunta el número de columnas. Recuerden que las columnas son las verticales, pero nada más puedo insertar 2 filas. Si yo necesitaría 3, voy aumentando con la flechita. Pero en este caso, como es significativo, yo voy a poner directamente con el teclado 45 filas, que son más o menos 40 estudiantes. Acá me dice el ancho de la columna automático. Cuando dice ancho de la columna automático, significa que cuando la tabla esté en blanco, todas van a salir del mismo tamaño. Cuando pongo autoajustar al contenido, puede ser que un nombre sea largo, como por ejemplo Carmela, un poquito largo, y otro nombre puede ser uno cortito, puede ser Ana. Ana puedo tener en la columna número 1 y Carmela en la columna número 2. Y si yo le doy autoajustar contenido, significa que la columna de Ana va a ser cortita y la columna de Carmela va a ser más ancha. Y esta tercera opción acá, en autoajustar a la ventana, cuando dice ventana se refiere a toda la hoja de trabajo. Quiere decir que se va a ajustar desde esta línea, hasta donde nosotros tenemos como margen de la hoja de trabajo. Pero en este caso lo vamos a dejar acá para que se cree y tenemos ya todas las columnas para poder añadir, perdón, todas las filas para poder añadir a todos los estudiantes que nos haga falta dentro de nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Esa es la segunda forma de añadir. Para eliminar toda la tabla, muchas veces nosotros, yo sé que para otros que saben esto es sencillo, de pronto solamente presionan esta Dicen, tecla. disculpe, una consultita, no sé si es mi problema. Adelante. 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 Bueno, por favor, si alguien me confirma, si me están escuchando. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ya, gracias. Se escucha bien, Sí, Lisa. Lisa, está Entonces, bien. les decía, algunas veces esto se Dice, puede, yo no lo escucho muy bien. busquen otra posición, por favor, los que no me están escuchando bien, ¿ya? Bueno, les decía que algunos queremos eliminar la tabla presionando esta tecla. Y esto se nos va a ir complicando porque cuando yo voy presionando esa tecla, no logro nada y quiero eliminar toda la tabla porque creo que no la hice bien. Entonces presiono esta cruz, que aparece el icono de cruz, presiono y se va a marcar. Y aquí es donde cometemos otro error, queremos presionar la tecla suprimir. Esta tecla suprimir solamente elimina el contenido de la tabla, no la tabla. ¿Sí? Entonces, para eliminar, yo lo que hago es marcar en la cruz y recién elimino con la tecla de Un borrar. micrófono, compañera, disculpe, no déjame. Aparte que se escucha Gracias, todo gracias. entrecortado. Pongan silencio, por favor, a su teclado, a su micrófono. Entonces, para eliminar toda la tabla, solamente presiono esta tecla que es la de borrar. ¿Ya? La última opción de agregar tablas dentro de una hoja de Word tiene que ver con esta opción de acá, que dice
Dibujar tabla. Cuando le doy en la opción de dibujar tabla, si ustedes se fijan, mi cursor ahora es como una especie de un pequeño lápiz. Y yo voy dibujando las tablas a la medida que yo quiera. Disculpa, por favor, se me quedó acá por... porque estaba haciendo otra demostración. Bien. La tercera escena, ¿no? Un lápiz en la que yo voy a ir dibujando la tabla. Estas tablas que no necesito ser tan preciso a la forma de, fíjense, le voy a dar un poquito más lejos, pero igual esta se va a autoajustar y se va a unir a la tabla. Voy dibujando, esta nos sirve para cuando queremos trabajar quizá de forma más libre y no como la otra. Esto no significa que con las otras formas de insertar no se pueda hacer esto, se puede. La única ventaja que tiene esta forma al dibujar la tabla es que puedo hacer celdas diagonales, como les muestro ahora. Se puede trabajar las celdas diagonales. Esa es la única particularidad, la ventaja que tiene cuando utilizo dibujar tabla. ¿Sí? Entonces, bueno, algo aquí. Cuando el cuadro es amarillo, perdón, cuando el cuadro está amarillo significa que puedo utilizar el lápiz. Cuando le doy acá en el otro recuadro, puedo utilizar el borrador. ¿Esto para qué me sirve? Solamente para sacar algunas líneas en específico. No para eliminar todas, solamente algunas líneas. Si está marcado con amarillo acá, significa que voy a seguir eliminando. Pero si yo ya no quiero eliminar, no quiero utilizar el borrador, solamente marco ahí y ya no tengo el borrador. ¿Sí? Esa es la forma entonces de agregar las tablas. Volvemos a repasar solamente la inserción. La primera, que es deslizando, que no significa que me voy a quedar ahí, que puedo agregar también, ¿no? Puedo agregar columnas hacia donde yo crea necesario. Puedo crear, en el caso del 2010, pongo el cursor ahí, le doy clic derecho, insertar columnas a la izquierda, puedo también insertar columnas a la derecha, también puedo insertar filas haciendo clic derecho, puedo insertar filas encima, puedo también insertar filas debajo. Eso lo van a ir haciendo con la práctica, pero esto se puede ir trabajando. Ya tenemos entonces, ya conocemos las tres formas de insertar una celda. Insertar tabla, esta nos sirve para poner una cantidad ilimitada de celdas, de columnas y filas dentro de la hoja de Word. Cuando digo ilimitada, es decir, yo francamente no hice nunca la prueba de hacerlo de forma ilimitada acá. La verdad no sé hasta dónde llegue el límite, pero vamos a hacer la prueba ahora. Pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Normalmente nosotros no vamos a utilizar más de 80 o 100 filas. Yo no creo que, bueno, nunca he visto un trabajo que utilice más, pero acabo de poner 100 y sí aplica las 100. En cuanto a las columnas, seguramente igual nos va a permitir, pero las columnas como mucho utilizamos hasta unas 10, quizá 12 columnas, pero no es tan común agregar tantas columnas o tantas filas, porque normalmente utilizamos una tabla que ocupa solamente una hoja dentro del Word. Bueno, dentro entonces ya conocemos la forma de crear. Vamos a dejar esto como ejemplo. Dentro de estas columnas nos vamos a la pestaña de presentación. Podemos ir haciendo una variedad de cosas. Cuando decimos ver cuadrícula, es que vamos a ver las tablas. Fíjense acá, se modificó. Significa que voy a ir viendo cada una de estas. El tamaño y lo que ocupa y los cambios que vamos a hacer. Esta elimina toda la tabla directamente, como hicimos hace un momento.
Esta nos va a insertar tablas encima, esta nos va a insertar tablas debajo, esta nos va a incorporar columnas a la izquierda, nos va a incorporar estas columnas a la derecha. ¿Sí? Y acá esta es la parte que nos interesa. Yo les dije que ustedes van a crear, por ejemplo, esta parte que van a poner gestión 2020, pero no necesitan que esté en las 5 columnas. Así que seleccionamos toda la fila, la pueden marcar desde aquí, dan un clic ahí y se marca toda la fila. Si quieren marcar toda la columna, la hacen también acá en la parte superior, un clic fuera de la tabla y se marca. En este caso nosotros queremos combinar toda esta fila. Así que simplemente le doy combinar celdas. Y acá puedo, no sé, puedo, ¿no? Puedo crear gestión. Y ya. Lo voy a dejar ahí para que sigamos viendo la explicación. También puedo dividir celdas. Probablemente aquí quiero añadir algo más dentro de estas, entonces le doy a dividir celdas. Quiero crear 2 columnas dentro y puedo crear filas. El número de filas también podemos aumentar. Le vamos a dar a 3. Se creó solamente dentro de esa celda. También quiero dividir tablas. Significa que hasta aquí quiero que sea una tabla. Y de ahí para adelante quiero que sea otra tabla. También le doy en dividir tabla. Y se separa. Se convierten en 2. Fíjense. La cruz marca una tabla. Y aquí esta cruz me marca otra tabla. Eso se puede hacer. Listo. Estas celdas también se pueden autoajustar. Es decir, vamos a tomar en cuenta, vamos a sacar todo esto para que puedan centrarse solamente en eso, ¿ya? Vamos a dejar como estaba al principio. Cuando yo pongo Ana y paso a lo otro y pongo Carmela, que es un poquito más larga, entonces yo voy a poner, marco, selecciono todo y le doy auto ajustar al contenido. Fíjense, en esta, cuando doy auto ajustar, como estas están vacías, se vuelven de lo más pequeño. Esta que ocupa un espacio más ancho, la columna es más ancha y la otra esa, ¿no? Esta es una forma de auto ajustar. Esto lo podemos hacer de las 3 formas, ¿no? Ya les decía a un principio, este se ajusta al contenido de cada celda, esta a la ventana, es decir, va a tomar en cuenta desde acá hasta acá, y esta el ancho de columna fijo, es decir, cuando le damos un tamaño específico a cada columna. Luego tenemos esta que podemos personalizar, si vale el término, el alto de cada columna y el ancho de cada columna. Luego tenemos distribuir filas. Esta distribución puede ser manual también. Fíjense, cuando yo doy el mouse y deslizo y se me encuentra con una flecha hacia la izquierda a la derecha, puedo hacer una distribución manual. ¿Sí? Y tengo acá 3 columnas que no son del mismo tamaño. Esta es un poquito más ancha, menos y mucho más angosta. Yo puedo seleccionar estas columnas, las 3, y me voy a la ventana de presentación y le digo que quiero distribuir columnas. Significa que las 3 columnas van a hacerse automáticamente del mismo tamaño. Fíjense, ahora se pusieron del mismo tamaño y ya no tengo que andar calculando si ahí será o no será, porque cuando distribuyo columnas se hacen del mismo tamaño. Lo mismo pasa con las filas. Selecciono siempre 2 o más y ahí también le doy distribuir filas. Acá no se nota porque no cambié el tamaño de las filas. Pero si ahí vamos haciendo una prueba, el cambio va a ser notorio. Ahora le voy a decir que a partir de aquí quiero que se distribuyan todas del mismo tamaño. Se van a hacer un poquito más anchas, las filas, ¿sí? Esta es más delgada y estas son más anchas, ¿sí? Para eso se trabaja. En el caso de los textos que tenemos dentro, podemos usar cualquiera de estas opciones, podemos llevar hacia el lado que queramos. La recomendación siempre ponerla
al centro. Luego tenemos la dirección del texto. Esta es una forma ahí cuando ustedes tienen sus indicadores, pueden direccionar, fíjense, hacia abajo, porque las flechas indican acá, también puedo poner hacia arriba, porque la flecha indica hacia ahí, y puedo dejarla como estaba al principio. Luego tenemos los márgenes de las celdas. Esto es una celda. Puedo también cambiar al tamaño que yo amerite. Esto lo hago de forma manual. Bueno, y la otra parte que puede mostrar, solamente voy a poner letras porque no hace falta que yo añada algo más. Voy a poner una D, luego voy a poner una Y, voy a poner una Z, una M y una E. Vamos a imaginar que estos son los estudiantes que se inscribieron con ustedes. Y esto está en un desorden alfabético. Yo necesito que se ponga en orden alfabético. Para no hacerlo manualmente, Word no, lo hace nuestra tarea. Y solamente le doy acá en ordenar y automáticamente se ordena. Desde la C, D, E, F, E, bueno, M, Y y Z. Se ordenó de forma alfabética. Eso en cuanto a esta pestaña. Luego tenemos la pestaña de diseño. Esta pestaña de diseño tiene una forma predeterminada. Son todas estas que están acá. Esto es para la apariencia nada más de nuestra tabla. Podemos utilizar cualquiera de estas. Para el caso de educación, sugiero siempre que sea de 2 colores para no equivocarnos con cada uno de los estudiantes, porque es más cómodo para la vista. Pero esto no siempre tiene que ser con una prediseñada. Hay algunas que no son muy agradables, otras que sí. Bueno, esto ya es opcional y cuestión de gusto de cada uno de nosotros. Pero esto también puedo hacerlo de una forma manual. Cuando digo de forma manual, me voy al sombreado. No olviden, por favor, siempre manejar colores claros para esto, porque cuando impriman, ahí es cuando se va a venir el problema, no lo van a poder ver o notar muy bien. Entonces, utilicemos, por favor, colores claros acá cuando hagamos el sombreado, ¿ya? Podemos utilizar eso, por ejemplo, para la gestión, podemos utilizar otro color ahí para que se vea bonito nuestro documento. Podemos utilizar otros colores. Ya nosotros lo vamos haciendo esto de forma personal. Y acá en esta parte, ya cuando trabajamos con más tiempo, podemos utilizar cualquiera de estas opciones para hacer el borde de nuestras celdas. Yo lo había dejado por acá en un ejemplo, pero se puede trabajar con cualquier otra. Y se me crea un lápiz y la celda que yo quiera cambiar, lo voy cambiando. También puedo utilizar otra de 3 líneas y voy haciendo esto, como les decía, a gusto de cada uno de ustedes. Pueden ir trabajando el formato que le quieran dar a cada celda, eso ya es opcional. ¿Listo? Ya lo podemos dejar sin borde y se acaba. Siempre, cada vez esto es lo que pasa, ¿no? Allá hacemos eso y se queda en el lápiz y después queremos hacer otra cosa y se sigue poniendo el lápiz y nos desesperamos. No se olviden que para dejar que funcione esto debemos dejar también marcado aquí. Desmarcamos dibujar tabla, ahora ya no está amarillo, significa que ya está normal. Puedo ir marcando mis columnas o cualquier otro detalle. Para borrar también utilizo el mismo borrador, voy sacando lo que haga falta. Ya no quiero usar el borrador, también desmarco la opción y está todo ahí. Una última recomendación y con esto terminamos. Cuando creen cualquier tabla dentro de un texto, por favor creen una grande, ¿ya? Una grande a la que si van a añadir, háganlo de esta forma. Si van a añadir más filas. Y cuando ya lo tengan todo, pueden hacer sus modificaciones al interior de cada tabla. ¿Sí? Eso pueden ir haciendo ya al interior, pero no hagan esto porque lo que va a ocasionar que cuando añadan celdas de esta forma, cuando se mueva en las hojas se va a desconfigurar todo.
Por eso siempre es dibujar la tabla grande y luego dentro de esa hacer las modificaciones que haga falta. Con eso finalizamos lo que es la inserción de tablas dentro de la hoja de Word. Si no hay preguntas, finalizamos.